Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Venezuela. Tenemos a Antonio de la Cruz, a quien vamos a integrar en esta conversación, presidente de Interamerican Trend, analista político y también experto en materia energética. Antonio, Manolo González, Agustín Acosta y este servidor te saludamos. ¿Cómo estás? Saludos a los tres, un gran placer. Bien. Muchas gracias, Antonio. Vamos a escuchar la opinión. Vamos a escuchar la opinión, porque yo le preguntaba a Manolo por qué desde que empezó este tete a tete entre Venezuela y los Estados Unidos a partir del 20 de enero, de hecho, el primer día ya se estaba hablando de Rick Greiner, que iba a viajar a Venezuela, etcétera, etcétera. Hasta hoy el presidente Trump hace este anuncio que para los venezolanos estaba muy, muy esperado, que si Chevron, que si la licencia. Y yo le pregunté a Manolo, ¿no será que lo está anunciando ahora porque ya inició la negociación con Putin y viene la negociación con Zelensky? Manolo. Bueno, mira, comencemos a hacer una recapitulación de las cosas. Resulta que tienes a la vista, tienes el espejo de Siria. Tienes a la vista lo que pasó con Putin en el momento mismo que ya los rebeldes llegaban allí a Damasco. ¿Qué pasó? Negociaron hasta el último minuto para que no le bombardearan el avión a el señor Bashar al-Assad y le dejaran salir con todo su séquito. Y de ahí, sencillamente, la idea era protegerlo, y todo esto se negoció con Netanyahu, se negoció con Erdogan y por supuesto Putin para que le dejaran sacar a uno de sus aliados. ¿Por qué los aliados? Porque son las mismas condiciones de Venezuela. Es un aliado a donde Putin primero tenía incluso más que en Venezuela, porque tenía el puerto de Tartus, un puerto que está de la década del 70, están las concesiones de petróleo de muchísimas partes importantes de Siria y está el gas. O sea, contratos muy grandes multimillonarios con Siria. Con Venezuela estamos exactamente lo mismo. La faja del Orinoco, que se le ha cedido en gran parte a las grandes petroleras rusas. Y aquí entra en juego, obviamente, Donald Trump. Todo comienza en Riad. Todo comienza en la reunión. En las negociaciones que hubo en Arabia Saudita. Sí. Hay algo, Agustín y Carlos, que nadie ha podido entender. ¿Qué se negoció? ¿De qué se habló en esa reunión? Muy sencillo. Allí primero se limaron asperezas, se comienzan a limar asperezas entre las relaciones entre Rusia y las relaciones con Estados Unidos. Primero se habla de restablecer relaciones diplomáticas, de mandar a los diplomáticos, regresar a los diplomáticos a sus respectivas sedes. Es lo primero. Segundo, es una alianza político-geopolítica entre Putin y, por supuesto, entre Donald Trump. En esa alianza geopolítica, por supuesto, entra Cuba, entra Nicaragua, entra Venezuela, entran absolutamente los países que son de negociación. ¿Por qué de negociación? Uno de ellos es Venezuela. Es que Putin, repito, se sale de Siria, primero negociando con los rebeldes, le dice, vamos a negociar las concesiones de petróleo y la deuda que me tiene Bashar al-Assad. Entonces él va a tener que hacer, dentro de las concesiones que va a hacerle Putin, es decirle a los rebeldes, miren, ¿sabe qué? Vamos a condonar parte de esa deuda. Con Venezuela, el mismo espejo, y van a tener que hacer lo mismo. Vamos a negociar, permítanme a Maduro, tráigamelo para acá, yo lo pongo y lo cuido con Bashar al-Assad, y negociamos también con Venezuela a ver cómo hacemos con esa deuda que me tiene Venezuela, pero también, ¿por qué? Porque es que Maduro no le conviene a nadie en el poder en Venezuela, no solamente a la gente que lo apoya a él mismo, sino al comercio mundial en general, porque es una tranca. Es un hombre que el petróleo grande se está yendo al contrabando a Centroamérica por las grandes barcazas que se están llevando el petróleo con la anuencia de los militares. Bien. Porque con eso se le paga a los militares. Vamos a escuchar a Antonio de la Cruz, porque eso que acaba de decir Manolo me suena tan importante en el sentido de que si Putin dice, ok, déjenme sacar a Bashar al-Assad y yo negocio con los rebeldes, pudiera ser, déjenme sacar a Nicolás Maduro y yo me pongo de acuerdo con Edmundo González Urrutia y María Corina Machado para que mi negocio en Venezuela no me dé pérdida. Antonio. Carlos, veamos qué pasó, ¿no? Tenía Richard Grenell que va a Venezuela y busca a los 6 norteamericanos y le pone la condición de que tiene que venir a buscar a los venezolanos que van a ser deportados. Maduro lo acepta y empieza un flujo en ese sentido. Recordemos que siempre dijimos que hay una pugna interna entre un ala en la que cree que el problema en Venezuela, que es el que yo también estoy para ponerlo una vez definido, es Maduro. Por lo tanto, la solución en Venezuela es
pasa por Maduro y no quedándose. Y el ala que quería mantener, que es los lobistas petroleros, en la parte de Maduro para poder hacer los negocios. Y en ese sentido, el presidente Trump no había tomado la decisión de hacia dónde iba a orientar su política hacia Venezuela. Hoy la marca, hoy toma la decisión y se marca dentro de una política de que Maduro tiene que buscar, que está alineada con Marco Rubio, con Mike Waltz, con Rick Scott, con los representantes de la Florida, en la que Maduro es el que tiene que buscar cómo resolverse la crisis dentro de Venezuela. En ese sentido, por supuesto, uno de los factores que sostiene a Maduro en el poder son las empresas transnacionales del petróleo, porque le dan un oxígeno a Maduro de 600, 700. Esto que hoy ocurrió es quitarle a Maduro en su caja, a partir de septiembre, $700 millones mensuales. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen que empezar a desescalar las actividades que están desarrollando estas empresas, y aquí no es solamente Chevron, es Repsol, es Eni, es Manuel Pron, la francesa, es Reliance, que está comprando crudo para procesar en su refinería. Y en ese sentido afecta el dinero limpio que recibe por esas importaciones, que utiliza para la represión y para la corrupción, para el lavado de dinero, porque los fondos que se generan por las actividades ilícitas es lo que mantiene de alguna manera a la estructura militar, ¿verdad?, que sostiene hoy a Maduro. Entonces hoy le está dando de esa pata que sostiene, de esa mesa que sostiene con 3, 4 patas a Maduro, le está quitando la pata de los ingresos limpios que recibe Maduro. Por lo tanto, genera una crisis interna. En términos de la relación Bolívar-dólar, se va a disparar una inflación en Venezuela. Va a tener menos recursos para financiar limpio. Va a tener que mandar ese crudo que hoy recibe Estados Unidos, alrededor de unos 250,000 barriles día, al mercado negro, donde hay un mayor descuento por barril, y va a recibir menos fondos y va a tener problemas porque precisamente la fuga de los 23,000 millones que tuvo cuando estaba Tarek El Aissami como ministro de Petróleo fue precisamente en la época en donde estaban las sanciones, porque tienen que recibir los cobros de esos envíos o criptomonedas, que por supuesto no lo van a hacer porque fue por donde se le fue el dinero, o en cash. Por eso viajaban aviones a Venezuela con el cash a utilizar. Pero eso, cuando es cash y no hay transacciones, es muy fácil que se desvíen. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos hoy una señal por parte del presidente donde le está diciendo a Maduro, no cumpliste, ¿verdad? Dice que él no necesita el crudo venezolano para poder mantener la independencia energética de los Estados Unidos, y por lo tanto hay que buscar una solución. Y con Putin, yo lo veo de otro ángulo. El ángulo en que yo le veo es, Trump le está haciendo un gran favor a su gran amigo Putin. El que Putin logra sostener el 20% del territorio hoy ocupado, y que Ucrania no puede entrar ni a la Unión Europea ni a la OTAN, le está dando Putin es el que hoy le debe un favor a Trump, y ese favor Putin no va a defraudarlo. Entonces, esos que creen que Maduro tiene a Putin es falso en este momento. No cuenta con el apoyo total de Putin, porque Putin hoy le debe un favor a Trump, y ese favor se cobra en el momento oportuno, porque Trump entiende las relaciones desde un punto de vista transaccional. Por lo tanto, esa otra pata que sostiene a Maduro hoy está débil. Y China, sí, Antonio, que está hay algo... Adelante. Antonio, hay algo que hay que tener en cuenta muy importante. Putin es un jugador de mucho peso en esta historia, y tú lo sabes que en el gobierno de Trump se intentó sacar a Maduro en un avión para Rusia y Putin le dijo, no señor, se queda allí. Recuerda que PDVSA, Putin, para garantizar los pagos periódicos que deben hacerle, hizo que el gobierno venezolano le pusiese oficinas de PDVSA del Banco Central también allí en Rusia, en Moscú,
concretamente para poder él garantizarse que los dineros que entran por Europa por las ventas que hace Venezuela, se garantizara los pagos a Rusia. De esta manera, Antonio, es que precisamente Maduro depende. En efecto, la relación que tiene Putin y Trump es indiscutible, pero ojo, aquí lo que se está hablando es de la nueva geopolítica mundial que se hace a partir de Riad, de la reunión de Riad, y la que viene en estos días en Turquía. En este momento el mundo está cambiando absolutamente todo. Ya Putin y Trump votan juntos en determinados procesos, en el que acaba de pasar en la ONU, por ejemplo, en contra de Europa. Europa está preocupada, ¿no?, por esa unión Trump-Putin. Pero es lo que hay, lo moderno hoy, en este momento, yo sin ser ni putinista, ni trumpista, ni Joe Bidenista, como me dijo alguien algún día. No. Aquí hay que entender una cosa muy sencilla. El mundo está cambiando y justamente la llegada de Donald Trump hace cambiar absolutamente las reglas de juego en política internacional. Y si me permiten un simple acápite, durante la presidencia de Richard Nixon, que estaba enfrascado en ese momento en el medio de la Guerra Fría intensa con la Unión Soviética, comenzó una relación comercial y una relación bilateral muy interesante con China comunista, a quien nadie reconocía, porque el planeta entero reconocía a Taiwán. China prácticamente nadie la reconocía. Y le abre la puerta económica, le abre la puerta política a China comunista con el fin de debilitar a la Unión Soviética, atraer a China para sí y debilitar a la Unión Soviética. Es posible que en este momento eso se produzca, pero a la inversa. Trump esté tratando de buscar una forma en que Rusia y China no cooperen tanto en todas las otras esferas, el BRIC, el intercambio de armas, la venta de petróleo, y es posible que dentro de todo este complicado juego de ajedrez geopolítico, esta sea una de las tantas vertientes o vectores que Trump esté jugando, alejar a China de Rusia. Además, está el otro factor, Antonio, el otro factor son las tierras raras. Es que ayer antier dijo, es que yo también le puedo vender, señor Trump, tierras raras a los Estados Unidos. O sea, el factor económico está primando por encima del factor bélico, por encima del factor político. Es lo que está primando en este momento en las relaciones con Putin. O sea que yo, que he vivido este proceso durante 30 y pico de largos años en Rusia, he vivido de cerca absolutamente toda esta historia en Moscú, entiendo a la perfección cómo se han llevado a cabo las negociaciones, porque estuve presente en muchas negociaciones con Chávez 3 veces, que tuve oportunidad de entrevistarlo, con todos los altos personeros que tenía y enviaba permanentemente a Moscú, y sé cómo se llevaron estas negociaciones y cómo se llevan todavía esas negociaciones, porque a la larga son las mismas. Pero, Antonio, aquí hay una cosa muy clara, y es que Europa está preocupada, y preocupada porque también quiere participar de cómo es ese proceso económico que viene, del cual ellos están muy, muy interesados también de participar, ¿no? Antonio. Sí, veamos, voy a puntualizar varias cositas ahí. Una, Rosneft, que era la que estaba en el momento que ocurrió la máxima presión por parte de Trump 1, no se fue de Venezuela hasta que cobró el último centavo. Sí, pero ella fue cambiada para evitar sanciones con el gobierno de los Estados Unidos. Fue cambiada por terceros. Ella vendió a una empresa de maletín sus posesiones en Venezuela, pero Rosneft es de ellas. Venezuela no tiene deuda con Rosneft, que era la que había dado los préstamos, y hasta el préstamo que le había dado a Citgo de $1.500 millones lo cobró. ¿Okay? Ahí no hay deuda pendiente con Rosneft. Entonces, eso de deuda hoy con Rusia no existe, primer punto. Segundo punto, es cierto que Putin está jugando como un factor que puede facilitar, ¿verdad?, la salida de Maduro. Es cierto, puede jugar ese rol como lo hizo con Bashar al-Assad, porque tiene esa relación. Y en ese vínculo, yo lo voy a poner en un término jocoso y me lo perdona. Hoy, ayer, cuando vota en la ONU, que tú lo señalaste, con Rusia, Estados Unidos, es cuando Trump sale del closet en su relación con Putin. Ahí básicamente salió del closet.
Y entonces, por eso yo digo, esa relación es sumamente importante para el nuevo orden mundial que estamos viendo. Y por lo tanto, aquí Maduro no tiene esa fuerza que tuvo en el Trump 1, cuando mandó el avión y le avisaron y le dijeron, no te montes, que nosotros aseguramos la estabilidad en el poder. Ahora eso no cuenta a favor de Maduro. Y eso es importante también tomarlo en cuenta, porque la relación de Putin es mejor, tiene que la preserva más con Trump que con el mismo Maduro. Entonces, en esa repartición del mundo, ¿verdad?, en la que Trump obliga a Zelensky, y lo vamos a ver el viernes aquí, a que para poder lograr la paz tiene que entregarle a Putin parte de su territorio. Cambia las reglas de lo que se había mantenido hasta ahora como el orden mundial. Sí, Antonio, pero a ver, Antonio, hay que entender una cosa que es muy simple y muy sencilla. No se trata de entregarle a Putin el territorio. Yo le hago la pregunta a todo el mundo, les pregunto, ¿tú qué vas a hacer con miles de rusos de origen que están allí en el Donbass? Viven en la tierra ucraniana. ¿Cómo haces si sacas a Putin de allí? Cuando los mismos ucranianos maltrataban a los que vivían allí en el Donbass, y desde que se acabó la Unión Soviética eran objeto de burla. Eso lo he venido contando yo y contando historias, y ahí están en los anales de la historia. O sea, el problema no es ese, Antonio, el problema es que Manolo, si tú expulsas a Putin... Nadie tiene la autorización de cambiar las fronteras por la fuerza. En efecto, pero se había llegado a un acuerdo, se había llegado a un acuerdo, Antonio. Manolo, no puedo mezclar pera con manzana, estás mezclando peras con manzana. No. Es cierto que hay una población descendiente rusa que tiene la... ¿Y qué vas a hacer con ellas? ¿Y qué vas a hacer con ella? Hay una figura que se llama autodeterminación de los pueblos. Lo que pasa es que Putin amañó un referéndum que nadie se lo acepta, pero que definitivamente hubo un acuerdo. Acuérdate, los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk fueron muy claros. Se le daba una autonomía a toda esa región del Donbass, justamente donde están los rusos, hasta menos la frontera de lo que está. Entonces, los acuerdos de Minsk fueron muy claros. Eso se maneja con los acuerdos hasta hoy o hasta ayer, ¿verdad? Eso no era algo que sucedía en las relaciones internacionales. Esto, lo que se está planteando hoy, con este cambio, viene un nuevo orden. Bueno, pero volviendo, reenfocándonos en Venezuela. La pregunta mía sería para ti, Antonio, y para Manolo, que es el experto en Europa Oriental. En este momento, cerca de las 6 de la tarde, 5:47 horas aquí de Estados Unidos, de estándar del Este, en comparación a por la mañana, cuando este anuncio todavía no se había formulado, ¿está Maduro más débil? ¿Está Maduro más cerca de su final con esta decisión de Trump que le va a restar un ingreso sustancial de dólares a su régimen, Antonio? Va a depender de la respuesta que él dé entre hoy y mañana. Si él confronta a Trump, tiene los días contados. Si él se adapta... Ya ha habido una calificación, disculpa Antonio, ya ha dicho Agustín, Caracas. Ya ha habido una calificación por parte de Delcy Rodríguez, ha sido que una medida lesiva, y el propio Nicolás Maduro dice que Estados Unidos se está haciendo daño a sí mismo con esta medida porque nosotros le enviábamos por lo menos 300,000 barriles. Eso es un lenguaje no confrontacional. Eso va a ser negociación. Digo que él cancela los vuelos. Él dice, yo no voy a traer más como manera de chantaje. Okay. Ahí sí habría confrontación. Ahí sí. Esa es la que yo digo. Yo no digo las declaraciones del no, eso es una declaración bastante suave. Sí, fue muy suave. Sí, correcto. Sí. Okay. Yo creo que está más débil. Debe estar muy preocupado. Miraflores, y no solamente Miraflores, La Habana debe estar muy preocupada porque no lo vieron venir tampoco. Entonces aquí debe haber todo lo que es La Habana y el eje de La Habana-Caracas, muy preocupado, o sea, viendo a ver cómo hacen control de daños, porque esto sí es un cambio. Hay dos fechas importantes para mí hoy, para la Fuerza Democrática, el 28 de julio y hoy, 26 de febrero. Antonio, y le pregunto lo mismo a Agustín y a Manolo, porque me decía mi maestro José Ignacio Cabrujo que era indispensable entender las señales. ¿Por qué hoy una conversación en vivo para las redes sociales entre Donald Trump Jr. y María Corina Machado? Bueno, yo creo que esto tiene que ver en gran parte el anuncio de Trump
tiene que ver en gran parte con la reunión, la primera reunión del gabinete ministerial de Donald Trump. Hasta ahora, Donald Trump ha estado despachando desde la Casa Blanca, ha estado muy enfocado en la cuestión de la reducción de los gastos del gobierno con Elon Musk y buscando dinero por aquí y por allá. Marco Rubio y Ucrania, por supuesto. Marco Rubio ha estado haciendo una gira por Ucrania. Estuvo la semana pasada el nuevo ministro del Tesoro, el señor Bessent. Marco Rubio ha estado concediendo entrevistas sobre el tema de Ucrania bilateralmente, o sea, el tema bilateralmente me refiero en dos diferentes canales, las conversaciones de paz en Arabia Saudita y el acuerdo estratégico de venta y compraventa de minerales por el otro lado, directamente con Ucrania. Hoy se produce la primera reunión ministerial y imaginamos un gerente que ha tenido 8 o 9 subalternos en diferentes departamentos de la empresa y no se ha reunido con ellos nunca, y se sientan por primera vez en la mesa de conferencia y le dice, bueno, cada cual presénteme lo que hemos logrado en estos primeros 30 días, y Marco Rubio ha dicho, y el otro ha dicho, y a partir de ahí se toma esta decisión que probablemente ya se estaba madurando desde días atrás, pero hoy se concreta de romper un acuerdo, porque hace algunos días el propio Trump, una periodista le preguntó, en una de esas conferencias rápidas ahí en la oficina Oval, y él dijo, bueno, estamos considerando, porque ese fue un acuerdo que se hizo a destiempo y lo que ha hecho es ingresar un montón de dólares a una dictadura que estaba colapsando y casi muerta, y le ha dado un aire de vida. Ya desde entonces se veía venir esta decisión. Manolo. Mira, para mí es algo muy sencillo. Estamos hablando de que a la Casa Blanca llegó un comerciante, no llegó un político. Ajá. Un negociador. Esto va a obligar a Maduro a negociar. ¿Sabes por qué? Porque ya él sabe que todos estos dineros es lo que nutrían la dictadura, los militares, y el sostenimiento de los militares estaba ahí en estos dineros. Ya los dineros no van a llegar. ¿Con qué le vas a pagar a los militares para que sigan apoyándote? Con nada. Eso lo saben en la Casa Blanca. Cómo apuntar, cómo cerrarle el bolsillo a Maduro para que no tenga más apoyo. Ahí lo tienes, lo hacen hoy. Así que eso va a obligar a Maduro y a los militares a decir, ¿sabe qué? Si el problema nuestro en Venezuela es Maduro, pues señor Maduro, qué pena, vamos a embarcárselo a Putin porque usted aquí no se queda. O lo metemos preso, usted verá qué hace. Antonio. Totalmente. Agarro lo de Carlos, porque ese es un dato importantísimo. Donald Jr., cierra con la guinda del pastel, porque hasta ahora quien propuso a Grenell y al vicepresidente que hoy tenemos en Estados Unidos es Junior. Junior tiene un rol clave en esta administración. Y que él haya entrevistado, pues la entrevista ya fue, la va a transmitir a las 6 de la tarde. Fue como a las 2 de la tarde. A María Corina Machado es la señal que le está mandando la administración Trump a Maduro, a quien están reconociendo que le está haciendo una entrevista. Uno de los factores importantes, a pesar de no estar en gabinete, pero muy clave, es el Junior. Junior es hoy el que está cerrando ese mensaje que se está mandando a Miraflores. Si no lo leen, van a tener consecuencias más rápidas. Aquí lo que hay que buscar, y no le tenemos que dar idea, lo podemos hablar después, al régimen, es cómo puede hacer, porque sus días siguen confrontan, como lo hicieron con Biden. A Biden confrontaron, ¿verdad? Y lograron concesiones. Realmente están sus días en una situación difícil. Yo creo que lo de Junior hay que leerlo muy bien y hay que yo lo leo de la misma manera y por eso te hice la pregunta. Muy pendiente. Vamos a escuchar, Antonio, te invito ya para finalizar, escuchar un audio de la congresista federal María Elvira Salazar, que fue la primera de los congresistas hispanos del sur de Florida en comentar sobre el anuncio del presidente Trump. Y que fue quien anticipó esta licencia, hay que revocarla. Efectivamente. Adelante, cabina. Le damos muchas gracias al presidente Trump por haber mostrado sentido común. Le canceló las licencias a Chevron, que Chevron estaba dándole $400 millones todos los meses al régimen de Maduro. Maduro prometió hacer elecciones libres y que si las perdía se iba. Pero mentira, mintió, porque eso es lo que hacen los comunistas. Pero ahora el presidente Trump está pasándole la cuenta. No más Chevron, no más dinero americano, y eso le va a eliminar la represión.
Maduro se tiene que ir, punto. Eso de ser dictador en este hemisferio no va bajo la doctrina del presidente Trump. Presidente, muchas gracias. Y Antonio, para finalizar, te damos la última palabra. A mí me parece que todavía hay una carta, un as en la manga del presidente, y son las recompensas por la captura de Maduro, que creo que ascendió a $25 millones. Las van a negociar también. Ok, eso pudiera ser perfectamente un quid pro quo. Yo te retiro la recompensa, te voy a dar un salvoconducto para que tú te vayas a vivir, no sé, a Turquía, a Irán, a Sebastopol, a una isla por allá de la Polinesia. No te voy a perseguir, por lo menos los Estados Unidos no te van a ir a capturar con una operación de comandos, y te quito pero vas a tener una fecha de caducidad. Tienes, no sé, 30, 40 días para tomar la decisión. Esto no es una cosa abierta que vas a pensarlo y lo vas a decidir dentro de 2 años. No. Si para tal fecha, entonces se cierra la negociación y retiro mi oferta de la mesa. Pero yo creo que la recompensa pudiera ser perfectamente la golosina que se le coloca delante al ratón para que salga de la madriguera. Es lo que se está haciendo con Putin igual, ¿no? Putin te está pidiendo que le levanten también el problema que tiene la Corte Penal Internacional y está pidiendo que los dineros de Rusia que están confiscados en Europa se los devuelvan. Y si firman la paz, todo eso es negociable. Claro, todo es negociable, todo es negociable. Antonio. Totalmente todo es negociable. Trump tiene una mano buena, si estamos hablando en póker, ¿verdad? En términos que tiene esas condiciones, los $25 millones en la cabeza, de tanto de él como de Diosdado Cabello, y él podría usar esas cartas, y tiene un favor que le debe uno de los jugadores en esta mesa, que es Putin. Entonces yo creo que aquí quien tiene una mano para poder conseguir la solución política en Venezuela es Trump. Sí, en términos que pueda darse de una manera pacífica, sin violencia, y una transición. Si Maduro equivoca, va a ser una salida más dura para él, va a ser mucho más difícil, porque es cierto, hoy pueden asfixiar a esa economía y por lo tanto la coalición que apoya a Maduro es la que va a tomar la decisión en ese momento y decirle: Maduro, se acabó tu tiempo. Porque en Venezuela, si alguien tiene un alto rechazo, es Maduro. Y es el momento para poder aprovechar y mostrar eso que ocurrió tanto el 28 de julio, en la que los sectores militares apoyaron una salida democrática en Venezuela y que no se cumplió. Entonces yo creo que estamos, así como estamos en un cambio de orden mundial, estamos también en este momento viendo que en Venezuela se puede dar una transición hacia la democracia, al tener todos estos factores alineados. Muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Antonio.